Bueno, muy bien, muy buenas noches, José y León Darío. Vamos a dar inicio a la novena sesión académica del curso Aprender a Investigar Investigando. En la sesión pasada, es decir, en la octava, estuvimos hablando acerca de qué era lo que debíamos hacer para construir el marco teórico. Y se hizo hincapié en la necesidad de ubicar las diferentes teorías para cada una de las variables que se fueran a estudiar. Y durante esa conversación, surgió por allí una pregunta. ¿Cómo reconozco la teoría de esa variable? Para el momento dije que eran posiciones razonadas de los estudiosos frente a un determinado fenómeno de estudio. Y en verdad, cuando se tiene esa dificultad para detectar una teoría, tal vez se deba, obviamente, como es normal, a la curva que la curva del olvido pues ha surtido su efecto y nos haya alejado el alcance que encierra una teoría. Y por tanto, pues es necesario refrescar ese concepto haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve la teoría? Pues sirve para explicar la realidad, es decir, el por qué, el cómo, el cuándo ocurre el fenómeno de estudio. Sirve también para ordenar en una serie de conceptos e ideas. Pudiéramos entonces decir que la teoría es el fin definitivo de cualquier investigación científica. Existen varios conceptos de teoría, así como hablamos la vez pasada del estrés, la cantidad de conceptos que hay. Nosotros nos vamos a apoyar para refrescarlo de la teoría en estos dos conceptos. El primero que dice un conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia, una doctrina o una actividad, prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas. Esto ya, cuando dice prescindir de las aplicaciones prácticas, ya hay que verla con cuidado. Pero la segunda dice conjunto organizado de ideas que explica un fenómeno deducidas a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. Y allí encontramos teorías como la de la relatividad de Albert Einstein. También encontramos allí el pensamiento complejo de Edgar Morin. La teoría de Charles Darwin, considerado el padre de la teoría del evolucionismo, entre otras. Pero allí también, dentro de esa definición, dentro de esa segunda definición, se encuentran las teorías del aprendizaje, las cuales en 1961 Hilgard las clasificó en dos familias. Una que denominó la teoría del estímulo-respuesta y otra que denominó la teoría las teorías cognitivas. Sabemos que la evolución del aprendizaje se ha dado por la curiosidad y el atrevimiento a indagar sobre el tema por pensadores constructivistas como Brunner, Ausubel, Piaget, Vygotsky, entre otros. Además, es conveniente recordar, porque lo vamos a necesitar,
que el constructivismo es un paradigma que integra un conjunto de teorías psicológicas y pedagógicas. Para estas teorías, el objetivo del proceso educativo es el desarrollo humano. Eso es lo fundamental allí. Veamos lo siguiente. Existen diversos tipos de teoría. Tenemos la teoría científica, la teoría explicativa, la práctica, la limitada, la educativa y la general. Refresco todo esto porque si nosotros manejamos los diversos tipos de teoría, nos va a ser fácil identificarla porque recordemos que cada variable, nosotros para cada variable debemos revisar un conjunto de teorías para luego tomar una decisión y quedarnos con la teoría que sea más pertinente para esa variable. Obviamente sustentando las que se han revisado. Entonces, la teoría con orientación hacia la cientificidad debe fundamentarse en un sistema abstracto hipótico-deductivo o hipotético-deductivo que precise de una descripción científica con base en un conjunto de observaciones o experiencias. La teoría científica se rige por hipótesis o supuestos que los investigadores, quien hace la investigación, se encarga de verificar y debe verificar. Es decir, cuando nosotros planteamos teorías en un estudio, debemos verificarlas, debemos comprobarlas. La teoría explicativa se utiliza cuando se requiere explicar, valga la redundancia, lo que sucede o trata de suceder. Un ejemplo de ello son los estudios correlacionales. La teoría práctica es la que se desarrolla de ciertos conocimientos que piensan y actúan de acuerdo a la realidad que se persigue o que persigue un fin útil, capaz de resolver situaciones imprevistas sin perder el control. En el caso de Einstein, para este científico, decía él, no hay nada más práctico que una buena teoría. Esa era una de las maneras de ver la teoría para Einstein. La práctica sirve para entender la teoría y confirmarla, pero a su vez para reelaborarla si la experiencia indica nuevas o diferentes consecuencias. La práctica sin teoría es como la canción de Shakira, ciega, sorda y muda. La teoría dirige la práctica de un modo ordenado y sistemático, evitando improvisaciones, mientras que la práctica muestra los obstáculos encontrados, los logros y los imprevistos. Dicho de otro modo, la teoría y la práctica se conforman como en una yunta. Están allí, unidas. En el caso de la docencia, por ejemplo, es muy importante conocer distintas teorías sobre estrategias de enseñanza, de aprendizaje, de elaboración de currículo, sobre instrumentos de evaluación, entre otras. ¿Para qué hay que conocerlas? Bueno, para luego ir probando cuáles nos resultan fructíferas en la práctica. Miren, cuantas más herramientas teóricas tenga el docente, más herramientas tendrá para enfrentar los problemas cotidianos que se le presentan tanto en el aula presencial como en el aula virtual. Voy a detener este video acá.